Ya lo que sí que rogaría, por favor, si vamos a dar comienzo a la asamblea, que se va a guardar silencio porque, puesto que no tenemos micro, tenemos que hablar sin medios tecnológicos y a lo mejor dificulta un poco el entendimiento si empieza a haber murmullos o se empieza a hablar. Bien, el motivo de la asamblea que hemos convocado hoy a todos los vecinos es para dar a conocer el fallo de la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia en el incidente de nulidad, bueno, en el recurso de apelación planteado. Voy a intentar de manera breve explicar todo lo que ha sido el proceso de la presa de Escalona hasta lo que nos ha llevado ahora con una sentencia estimatoria y también explicaré el alcance de esa estimación a qué se refiere. El pleito que llevamos con Confederación Hidrográfica del Júcar nace de un acto que dicta la Gerencia Regional de Catastro en fecha 1 con efecto desde fecha 1 de enero del 2008, en la cual se publica el 28 de diciembre del 2007 y en la cual esa ponencia de valores, que ahora explicaré lo que es un acto en el cual se incluye la presa de Escalona como una presa de laminación y abastecimiento y porque por lo tanto es objeto y tiene que ser, es un bien, se declara un bien inmueble de características especiales y por lo tanto tiene que tributar. Tiene que tributar como un bien de naturaleza urbana o como un bien de naturaleza rústica. Esa ponencia de valores lo que hace es dar un valor catastral a esa presa de Escalona para que después la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Quesa, pueda girar los recibos que en este caso tiene delegado en la Diputación. En esa ponencia de valores, por lo visto, sí que es después la Gerencia Regional la que de manera verbal comunica que ha habido un error, que la presa de Escalona no tiene que estar incluida porque está excluida fuera del sistema del TOUS y por lo tanto no debería de tributar por ese impuesto. También es verdad que durante todo esto que se produce a partir del 1 de enero del 2008 por parte de la anterior corporación, la que toma posesión en el año 2007, se pide un informe a la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, la cual insta al Ayuntamiento a plantear un proceso de subsanación de discrepancias para que incluyese de nuevo la presa de Escalona. Bueno, para resumir, al final eso no se hace y lo que se hace es girar los recibos. La Diputación gira los recibos correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011, que es lo que se ha discutido durante todo el proceso judicial que ha durado esto. En esa liquidación, Confederación Hidrográfica del Júcar interpone un recurso frente a la Diputación de Valencia en la cual dice que esos impuestos y esos recibos no deben de girarse puesto que es un bien que está excluido por ser bien de dominio público hidráulico y por lo tanto no tiene que tributar. La Diputación de Valencia resuelve ese recurso de reposición desestimando la pretensión de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar lo que hace es interponer un recurso contencioso administrativo. Aquí lo que se ha discutido siempre es Confederación siempre ha mantenido que, primero, que no tenía que tributar porque era un bien de dominio público hidráulico y por lo tanto estaba excluido de tributación y por otro lado ha mantenido que esa ponencia de valores no tenía valor y por lo tanto no tenía que aplicarse en la liquidación. Lo que ha mantenido siempre el Ayuntamiento de Quesa y el Ayuntamiento de Navarrés es que esa ponencia de valores donde sí que incluyó a la presa de Escalona era un acto que tendría que haber recurrido Confederación Hidrográfica del Júcar de otra forma distinta, no diciendo que las liquidaciones son incorrectas, sino que lo que tendría que haber hecho es recurrir el acto que dio lugar a esas liquidaciones. ¿Me entendéis, más o menos? No. Bueno, la cuestión es que al final un juzgado interpone ese recurso de contencioso administrativo Confederación y el juzgado de lo contencioso administrativo nos da la razón en parte.
¿Y por qué digo en parte? Porque las liquidaciones que se giran durante el 2008 al 2011 se giran de manera incorrecta, no aplicando el tipo impositivo que correspondía de 1,30, sino que se giran a tipo positivo del 0,55, y además había también unos errores de cálculo en cuanto a las reducciones y demás. La cuestión es que nos reduce de esos 550.000 que reclamábamos en un principio a 313.000, y nos dice que esas liquidaciones están bien giradas porque el acto del que derivan es correcto. Ante esta sentencia, tanto Confederación Hidrográfica del Júcar como el Ayuntamiento de Quesa recurren. Confederación Hidrográfica manteniendo su postura de que no tiene que tributar y por lo tanto esas liquidaciones no son correctas, y Quesa manteniendo que las liquidaciones se han hecho de manera correcta por las cuantías superiores y que por lo tanto no nos tienen que reconocer los 313, sino que nos tienen que reconocer los 550, que son el importe por el que se ha girado las liquidaciones inicialmente. Se plantea un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, un recurso de apelación, y el Tribunal Superior de Justicia falla en octubre del año pasado. En ese fallo lo que hace es decir que, la verdad es que es una sentencia un poco, dice que la liquidación, se pasa a 16 folios explicando el tema de las liquidaciones para al final decir que la presa es un bien de dominio público hidráulico y que por lo tanto las liquidaciones que se han girado no son conformes a derecho. Frente a esta sentencia solamente cabía plantear un incidente de nulidad que planteamos en noviembre del año pasado, 2015. Se plantea un incidente de nulidad y al final anulan la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia. Y faltaba que se volvieran a reunir y dictar nueva sentencia. Que eso es lo que nos notificaron la semana pasada, a fecha 31 de mayo, nos llegó la notificación de la sentencia del recurso de apelación, en la cual nos reconocen lo que nos habían reconocido en primera instancia, los 313.000 más los intereses de demora. Esto es lo que de momento hay. Sí que es verdad que Confederación puede interponer un recurso excepcional, que es un recurso de casación en interés de la ley, que vamos a ver qué movimientos va a hacer Confederación. Lo que sí que es verdad es que este ayuntamiento, al día siguiente que recibimos la sentencia, la notificamos a Diputación, y ahora falta ver, porque en primer lugar, los recibos que se giraron de 2008 al 2011 se dieron de baja en noviembre del 2015 en ejecución de sentencia. Y los desde el 2012 al 2015 nunca se giraron al cobro, porque en el momento que estábamos con un pleito con Diputación dijo que no se giraban al cobro, con lo cual hasta la fecha los únicos recibos que se han girado son del 2008 al 2011. La sentencia la tiene que analizar ahora el asesoramiento jurídico de Diputación y en función de eso veremos lo que pasa. En principio se volverán a girar al cobro del 2008 al 2011 más los intereses de demora, y en principio también podremos girar los del 2012 al 2016. Eso supone los 313.907,2 más los intereses de demora que nos reconocieron en la primera instancia, más los 421.828,89 que no se llegaron a girar en ningún momento, y que la baja figura en fecha 14 de mayo de 2015, y tal y como nos informa la Diputación, en concreto el diputado del área de Hacienda, estas liquidaciones no llegaron jamás a notificarse. Por lo tanto, esta es la situación en la que nos encontramos. Ha habido una sentencia favorable de esos 313.907. Esa sentencia, sí que quiero recalcar, que viene de una ponencia de valores, que tenemos que ver qué movimientos hace Confederación, porque puede ser que esa ponencia de valores... Déjame que acabe, Jesús. Cuando a lo mejor se publica otra ponencia de valores, se excluye la presa de Escalona y entonces pues estaremos en otra situación. O sea, lo que sí que quiero es que quede claro que todo eso se basa en una ponencia de valores que se publicó en enero del 2008 y que a eso se acogió la anterior corporación. Creo que lo hizo bien, o sea, hizo bien la anterior corporación, pero creo que ese movimiento lo hubiese hecho cualquier otro ayuntamiento porque tenía una base jurídica para girar esas liquidaciones. O sea, que en ningún momento hemos entablado un pleito con Confederación Hidrográfica del Júcar por el cual queramos que se nos declare como un bien de características especiales, sino que había un acto que legitimaba al Ayuntamiento de Quesa
a través de la Diputación a girar esas liquidaciones. Que ese acto no fue recurrido por Confederación y que por lo tanto nos ha permitido girar esas liquidaciones. Entonces, ahora hay que esperar los movimientos que haga Confederación Hidrográfica del Júcar para ver si esto ya va a ser de manera continuada o se gira una nueva ponencia de valores y se incluye expresamente a la presa de Escalona. En principio, eso es lo que es el tema de todo lo que ha sido resumidamente lo que ha sido todo el proceso contencioso administrativo. En cuanto a, bueno, ahora sí que quiero hacer referencia de varias cosas que se han publicado tanto en una página web, que por otra parte creo que una página web del ayuntamiento o de un grupo municipal no tiene que por qué dar cabida a boletines de partidos populares, de partidos específicos, puesto que el ayuntamiento es una página que se crea para las noticias que afecten al ayuntamiento, pero todas las noticias que afecten a partidos políticos deben de publicarse en su propia página de Facebook o el web o lo que sea, porque el Partido Socialista, cuando hace publicaciones respecto de actuaciones que hace como Partido Socialista, las publica en su propia página de Facebook, no en la página ni del ayuntamiento, no la publica. Entonces, creo que se está desvirtuando lo que es la utilidad de la página web del Ayuntamiento de Presa. Por otro lado, y por lo que se dice de que a ver la gestión o el uso que esta nueva corporación, gracias a los méritos del anterior ayuntamiento, va a hacer el uso de este dinero que vamos a recibir, lo primero cuando recibamos el dinero es reducir el endeudamiento. Ahora daré paso a Benjamín, que explicará la situación del ayuntamiento tal y como entramos y la situación actual del ayuntamiento. En agosto se hizo una asamblea de cuentas. Esa asamblea de cuentas no fue ni muchísimo menos una asamblea sumarísima ni totalmente discrecional, sino que se basaba en números que están reflejados ahí y que nosotros no tenemos ningún motivo para ocultar. La verdad es que a nosotros nos gustaría que la situación económica del ayuntamiento fuera mucho mejor y que posiblemente con la percepción tanto de lo que recibamos ahora, con lo que ya nos han reconocido, como si nos giran los siguientes recibos, el Ayuntamiento de Quesa no tuviera endeudamiento, pero no es la situación real. Es verdad que en el 2007 la anterior corporación, que estaba gobernando durante 28 años, dejó una deuda alrededor de 380.000 euros, una deuda en la cual se hizo a través de un informe técnico y que tardó un año en hacerse, que costó 6.000 euros. Nosotros no consideramos oportuno hacer eso, ni eso creemos que le da más legitimidad a las cuentas que no haberlo hecho y simplemente calcular lo que tenemos de haberes, lo que tenemos de deudas y el estado actual de la deuda, que es el que es. No hay que por qué ocultar datos ni decir nada más. También es verdad que esa deuda, además de que se ha duplicado, durante el tiempo que ha durado todo este proceso, se han gastado el dinero como si efectivamente lo tuviéramos ingresado. Y realmente el procedimiento no ha acabado hasta que hemos tenido la sentencia. Y de momento seguimos ahí, el dinero seguimos sin tenerlo. Entonces, claro, se han pedido anticipos a cuenta de los recibos a Diputación, anticipos que en un momento determinado Diputación dijo basta, tenéis que devolverme el importe, y además no se giraron siguientes recibos. A lo mejor se han imputado también como ingresos recibos que tampoco ni siquiera se habían girado, se habían hecho modificaciones presupuestarias también sin recibos que no se habían girado. Entonces, lo que sí que queremos dejar claro es que nosotros en ningún momento estamos generando crispación en el pueblo. Nosotros hacemos asambleas informativas e informamos de la realidad, porque las cuentas están ahí y ya está, y no tenemos nada que ocultar. No generamos crispación porque si quisiéramos generar crispación posiblemente sacaríamos boletines informativos e informaríamos seguramente también de muchas cosas y de muchas irregularidades que están saliendo con el día a día. Deudas que también nos reclaman particulares del municipio, donde no consta, hay un compromiso verbal con el anterior alcalde, pero no consta nada por escrito, pero sin embargo esa deuda existe y esa deuda está ahí, con lo cual generar crispación creo que no estamos generando, al contrario, nosotros simplemente hacemos dar cuenta de lo que ocurre. Igual que dimos cuenta de la sentencia desestimatoria, en la que dijimos que se había desestimado y en la que en aquel momento, y tengo la copia del email por parte del abogado, se nos dijo que
que había un incidente de nulidad. Un incidente de nulidad que es un recurso excepcional y que había muy pocas posibilidades de que prosperase. Eso nos lo comunica el mismo día que nos notifica la sentencia desestimatoria y a los pocos días estudian de manera mejor el propio despacho de abogados lo que es el incidente de nulidad, ve que hay una de las ponentes, magistrada que ha dictado la sentencia, que se va del tribunal y nos dice: creo que por aquí tenemos posibilidad de recurrir. Y es cuando planteamos en noviembre del 2015 el incidente de nulidad. O sea que nosotros en ningún momento no hemos estado de acuerdo con seguir el procedimiento o el recurso que estaba. Al contrario, nosotros hemos apostado porque esto había que cobrarlo, porque había unos actos que legitimaban al Ayuntamiento de Quesa a poder girar esos recibos y a cobrar, y por eso también planteamos el incidente de nulidad. O sea, nosotros lo que hemos hecho es seguir con el procedimiento. Entonces, por mi parte nada más. Yo voy a dar paso a Benjamín, que explicará lo que eran los saberes y la deuda que teníamos a fecha 13 de enero del 2015, cuando tomamos posesión, y el estado actual de las cuentas. Son cuentas donde hemos puesto los bancos, que eso nos lo da un certificado, hemos puesto los leasing que tenemos, facturas pendientes de pago, hemos puesto también el pago de los técnicos y algunas deudas que tenemos por ahí con la EPSAR, con las GAE, con Hacienda, pero bueno, lo explicará mejor Benjamín. Y después ya daremos turno, si queréis, Buenas tardes. No, es muy sencillo esto. O sea, lo único que he hecho, o lo único que hemos hecho, ha sido coger las cuentas de los bancos, ver el dinero que hay en cada cuenta, sumarlo, ver lo que está pendiente de cobro, ahí exactamente igual que lo hicimos en agosto del año pasado, cuando hicimos la asamblea. Ahí le hemos quitado lo que se decía o lo que aparecía como pendiente de cobro de la empresa entonces, y ahora lo hemos restado exactamente igual. Y bueno, pues eso es lo que tenemos, los saberes, lo que hay. Y después, en cuanto a la deuda, pues hemos cogido lo de los bancos, que son pues extractos de los bancos nada más. Hay un leasing, hay facturas pendientes de pago, que eso también se ha listado. Hay una parte que se le debe a los técnicos, al ingeniero, en fin, al arquitecto. Luego hay una parte que se debe de canon de saneamiento, otra que en agosto del año pasado, en agosto, en junio, cuando tomamos posesión, se debía a la Diputación, precisamente lo que ha dicho Karina, por el adelanto de 180.000 euros que hizo la Diputación por el cobro de los recibos de la empresa de Escalona. Ahí también había deuda. Las GAE, a la Sociedad de Autores también se debía. Al macizo del Caroch, también por la liquidación del macizo del Caroch, había una parte que se debía a Telefónica, había un contencioso ahí, y Hacienda por las liquidaciones que hacen, que devolvió más dinero de la cuenta. O sea, nos devolvió más dinero de la cuenta, entonces la diferencia hay que pagarla. Bueno, pues todas esas deudas las hemos sumado y ya está, no hay nada más. Entonces, el dinero de los bancos, de esta mañana me he metido en los bancos y hay 20.895 euros. No voy a decir los decimales porque no vale la pena. 20.895 en las cuentas del banco. En el 13 de junio, cuando tomamos posesión, había 59.336. O sea, ahí las existencias en dinero en el banco se han reducido en 30.000 euros aproximadamente. Pendientes de cobro. Pendientes de cobro, en junio había 415.000 euros, 415.538, ahí, o sea, ya están restados los 516.335 que se contabilizaban en la empresa de Escalona. Entonces, en total de haberes, en junio del año pasado, había 474.874 euros. Ahora, la fecha de hoy, pendiente de cobro, quitándolo de la empresa de Escalona, los 516.000 tal, son 237.100
135. O sea que se ha reducido lo pendiente de cobro considerablemente. La diferencia total de haberes son 216.843. Eso quiere decir que en el 13 de junio del 2015 de haberes teníamos 216.843 euros más que ahora. Entonces, nos debían más dinero y en el banco teníamos más dinero. Y la diferencia esa son 216.843. Eso en cuanto a los haberes. En cuanto a la deuda, los bancos debíamos entonces, el 13 de junio, 824.302. 824.302. Ahora, a día de hoy, debemos 704.112. Del leasing, entonces el año pasado debíamos 18.574. Hoy debemos 13.745. De facturas pendientes de pago, debíamos 208.014. Hoy debemos 107.195. Lo que estaba pendiente de pagar a técnicos, como he dicho antes, principalmente al industrial y al arquitecto, eran 21.075 euros. Hoy se les deben 6.091. El canon de saneamiento, entonces, eran 128.710. Hoy son 108.686. La Diputación, por la presa de Escalona, por los 180.000 euros que adelantaron, se les debía 52.170. Hoy no se les debe nada. A las GAE se les debía 3.410,75. Un segundo. Vale. Hoy, se les debía a las GAE, la Sociedad General de Actores, por las fiestas, 3.410. Hoy se les deben 1.111. Al macizo del Caroch, por la liquidación, se les debía 3.198. Hoy se les debe lo mismo. Eso está puesto en los presupuestos de este año para pagar, pero bueno, nos queda tiempo hasta diciembre para abonarlo. Está ya contabilizado como pago este año, en los presupuestos de este año. Telefónica, se le debían 4.673,64. Eso está en pleito y no se ha pagado nada. Se sigue debiendo 4.673. Hacienda, se le debían 13.200 y hoy se le deben 7.604. Total de las deudas del año pasado eran, o sea, en junio del año pasado, eran 1.277.330. 1.277.330. Este año, ahora, son 956.419. Eso quiere decir que la deuda se ha reducido en 321.911. Claro, esa deuda, esa reducción, en parte, es por los haberes que tenemos menos. Hay 216.000 euros menos de haberes. En definitiva, la deuda neta, que es lo que debes menos lo que tienes, menos los haberes, el año pasado eran 802.455 y ahora son 698.387. O sea, la deuda se ha reducido en 105.067 euros. Es verdad que poco se ha hecho, pocas obras se han hecho, porque el dinero se ha destinado principalmente a pagar deuda. Entre otras cosas, porque la deuda, esa no te la quita nadie. Se podían haber pedido préstamos de legislatura, se podían haber pedido operaciones de crédito, pero eso hubiese sido engordar más la deuda y eso, vamos, creemos que no estamos en situación de engordarla más. Los bancos, por ejemplo, en los bancos, la deuda que hemos dicho eran 824.302 y ahora hay 704.
ahí había 3 operaciones de tesorería, 2 de 50.000 euros y una de 35.000, total 135.000 euros. De ahí, en diciembre del año pasado, se liquidó una de 50.000 y ahora, abril-mayo, no sé exactamente el día, se liquidaron los otros 85.000. Claro, para liquidar los 85.000 liquidez no hay. Ha habido que pedir una operación de tesorería nueva, más o menos que renovar, por el total de lo que faltaba. Total faltaba 68.000. Entonces se ha pedido una operación de tesorería de 68.000 euros, pero se han liquidado 135. De ahí la bajada de deuda de los bancos. Otra bajada de deuda también importante ha sido la de Diputación, que se debía 52.000 euros y eso se ha ido pagando a meses, pero se ha ido pagando. El resto de préstamos, el préstamo que ha ido préstamos, uno con Cajamar, que al 13 de junio del año pasado eran 214.366 lo que se debía, de principal, de intereses aparte, y a fecha de hoy son 194.000, o sea que son 20.000 euros más que se ha reducido por ahí. Del BBVA hay un préstamo también hay un préstamo que se debían 169.200 en junio del año pasado, ahora se deben 136.125. Hay otro préstamo que fue para comprar una finca de Corbera, que, bueno, a fecha del año pasado, a 13 de junio del año pasado eran 1.082 y ese se ha liquidado. Ese préstamo también está liquidado ya. Entonces, lo que hemos hecho es liquidar 3 operaciones de tesorería, un préstamo, la deuda con la Diputación y no sé si veo alguna cosa más. Creo que nada más. Pero lo importante es que se ha reducido la deuda en 105.000, la deuda neta, en 105.067 euros. Eso es todo lo que... Si hay algún problema o algo, pues toda la documentación está aquí. Parte no está aquí, la tengo en el ordenador, lo que me he bajado en los bancos, que cualquiera que lo quiera ver, se puede ver. Y eso es el... no sé... Rosa, no sé si está de acuerdo con la... No, yo... Bueno, no sé, lo digo por... No, vamos a ver, estáis con la asamblea, yo todos los datos supongo que los... Pero en fin, que yo... Estos datos están sacados del ordenador, o sea que no hay... No, vamos a ver, pero a ver si te entendéis. Sí. Yo en una asamblea os hago acto de presencia, pero si en algo en concreto se ha de certificar o informar, no es en una asamblea. Ya, vale. ¿Vale? Y por mí nada más. Nada, yo solo quiero decir que, bueno, que las obras o las ejecuciones que vayamos a hacer, pues, a ver, en principio, y a pesar de que hemos reducido mucha deuda gracias a subvenciones que hemos recibido y que vamos a recibir, hemos recibido una subvención de 50.000 euros por parte de la Diputación de Valencia a finales del año pasado, que era la de inversiones financieramente sostenibles, con las que hemos hecho la reforma de lo que es la zona de acceso al polideportivo. Ahora con el Plan Provincial de Obras y Servicios nos van a dar 105.000 euros que irá destinado a lo que es la reforma de la piscina, porque tiene importantes pérdidas tanto de agua y con el coste que ello supone de agua y de productos químicos. Vamos a reformar también lo que es la base de Imelsa, porque a fecha de hoy esa base no cumple las condiciones que nos exige Imelsa, bueno, ahora se llama de otra forma, pero para entendernos. Entonces, como estamos peleando para que Quesa tenga su base propia, sí que vamos a condicionar esa base para que cumpla los requisitos que nos marca Imelsa. Seguramente también haremos una parte pequeña de lo que es el saneamiento de la calle Rey Amadeo, y con la otra parte del PEPOS, que son unos 48.000 euros, haremos una parte del cambio de la tubería del agua potable desde Corbera. ¿Por qué digo una parte? Porque estamos pendientes, ya nos ha dado el ok de Diputación, falta que firmemos el convenio singular. Nos van a dar seguramente un convenio singular por importe de 111.000 euros para cubrir lo que falta o para lo que se ha presupuestado el cambio de la tubería
de Corbera porque tiene un montón de problemas de fugas de agua, de roturas y también por cambiar el sistema de la conducción de agua que sigue siendo fibrocemento con los riesgos que eso conlleva para la salud y vamos a cambiarlo por otro tipo de material. Y después tendremos también lo que son los 50.000 euros del plan de caminos y viales, que parte de él irá destinado también a lo que es la pavimentación seguramente de la calle Rey Amadeo. Entonces, bueno, por nuestra parte en principio hemos intentado dar una explicación de lo que ha sido todo el proceso contencioso administrativo con Confederación. Hemos dicho también el estado de que están las cuentas y la reducción de deuda que hemos hecho durante el último año, porque es uno de los objetivos prioritarios de la nueva corporación, la reducción de deuda. Si el dinero de Confederación llega, irá destinado a reducción de deuda. Y después, nada, he hecho mención un poco a lo que son las inversiones que hemos hecho hasta la fecha y las que tenemos previsto realizar de momento con ayuda de la Diputación de Valencia. Y bueno, pues, ¿alguna pregunta? Dime. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por haber presentado el recurso de nulidad. En segundo lugar, si me permite, pues quiero discutir un poco lo que habéis dicho, ¿no? En líneas generales, creo que no habéis dicho ninguna mentira. Todo lo que habéis dicho es verdad. Pero pienso que hay cosas que conforme se dicen, pues parecen una cosa y conforme se dicen parecen otra. En primer lugar, bueno, concretar que si realmente no hay recurso de casación, que es lo más probable, el importe de los recibos hasta 2015 son 850.000 euros. A ver, vayamos por partes, Jesús. De momento reconocido en sentencia No, son 300. Sí, lo que reconoce la sentencia son los recibos que se impugnan. Pero extensivamente lo que se hace, es decir, ellos no pueden tener ningún otro motivo para recurrir los recibos del 2012 al 2015, puesto que se basan en la misma ponencia de valores, ¿correcto? Pero en principio centrémonos en lo que hay, que vale, son los entonces, 313.000 más si quieres sí, los 400 y pico, eso sí, son intereses de demora, eso sí. Exactamente. Eso es lo que viene a referir en segundo lugar. En segundo lugar, los intereses de demora, la Diputación nos dijo que ellos cuando giran el convenio que tienen hecho, los intereses de demora se los queda la Diputación. Pero lo que yo opino, como Quisino, y pienso que es como lo que tenéis que hacer, vosotros sabéis que en el procedimiento esos recibos del 2008, 2009 y 2010 que se han girado al final por el 0,55%, se han perdido por el procedimiento de revisión. Es decir, porque si ellos hubieran realizado el procedimiento de gestión tributaria conforme a la ley, tendríamos no 50.000 por año, sino 150.000. Por ese, bueno, yo lo que pienso, es decir, a ver, déjame acabar, sí, vamos a ver, yo no vengo aquí ni a generar polémica, ni vengo aquí a hablar y a dar información y ya está, ¿vale? Vale, entonces, es decir, lo que pienso es eso, lo que tenemos que apretar en el sentido, oye, vale, los intereses de demora por convenio te los quedas tú, pero por otro lado nos has hecho perder por tu gestión delegada, por la misma gestión nos has hecho perder 200.000 euros casi, ¿vale? Eso es una cosa. En tercer lugar, como muy bien has dicho, pues lo que puede ocurrir de aquí al futuro, y eso afectaría a los ejercicios siguientes, es que cambian la ponencia de valores. Os dije, y bueno, y la secretaria lo sabe, lo hemos comentado muchas veces, es decir, que existen fundamentos para que lo que hay que estar es pendientes cuando se cambian, para también nosotros recurrirlo y llevarlo a los tribunales para que sean los tribunales los que decidan si realmente eso es un bien o no. Como bien sabes, existe un informe que sí que dice evidentemente si hay una presa que hace, aunque solo hiciera un efecto de laminación a menos de 1 kilómetro de la presa principal, evidentemente eso es un elemento del conjunto para el buen funcionamiento del total. La presa se hace, ¿por qué? Porque en el 82 vino una avenida y desbordó Tous. Esa presa es para el buen funcionamiento de Tous. Y en segundo lugar existe un decreto de Borrell, que todos sabemos, cuando hizo la ventana intermedia, la ventana que está puesta, y donde dice que se cambia la función de la presa de Escalona de laminación a laminación-regulación. Yo lo tengo aquí todo, si os lo voy a dar, pero que creo que también lo tendréis en la oficina. Bueno, en el expediente, Jesús, vale, sinceramente, pues faltaba todo. Entonces aquí lo tienes, es decir, yo lo tengo porque lo he recopilado. Entonces, es decir, ese es un elemento muy importante en el sentido que ellos dicen, no, es que esto es laminación porque tú lo dices o porque la presa realmente tiene una función, porque el caudal hidrológico de un río es de cientos de años.
ahora estamos en una época de sequía, lo que no podemos saber es lo que va a pasar dentro de 50 años, y sí que pueden utilizarla para regulación. Vale, dicho todo esto, pues bueno, evidentemente considero, por los números que Benjamín ha dado, evidentemente es que de darse lo más previsible, y es que se cobren no solo hasta 2000, que hasta 2016 incluso lo tendríamos, evidentemente el pasivo del ayuntamiento se podría eliminar, ¿vale? Y ahora, pues bueno, como también tuvimos una reunión y también asistí a la asamblea informativa, pues todos los datos que ha dado Benjamín creo que son correctos. Pero lo que también es verdad, es decir, que yo sé, lo que estaba de 8 años, es decir, que los préstamos, por ejemplo, los préstamos que tenemos con Cajamar y con BCL, esos préstamos se amortizan 50.000 euros al año. Y después los 55.000 euros de la empresa que se liquidaban 10.000 euros al mes, evidentemente, son los 100 y pico mil euros que se han reducido de deuda. Y eso es verdad, pero es que así se venía haciendo. Es decir, a ver, déjame hablar un poquito. No, yo te dejo. Dejar un poquito vale, es decir, cada uno sacará sus conclusiones, ¿no? Es decir, evidentemente lo que sí que está claro es que existe un presupuesto ordenado que da muy poca liquidez, como siempre hemos tenido muy poca liquidez, pero da para ir funcionando, muy justo, pero da para ir funcionando e ir cancelando la deuda. Si realmente no cogen nuevos compromisos de inversión, más cómodo y mejor va a ir al ayuntamiento, eso está clarísimo. Entonces, por eso es lo que yo decía en agosto, es decir, en agosto yo lo que decía, bueno, es que no cuentan con los ingresos que tienes ordenados del Ministerio y de la Diputación que te van a ir dando mes a mes. Evidentemente con esos ingresos, porque son los ingresos que tiene el ayuntamiento, no tiene otro, con esos ingresos tienes que amortizar la deuda y evidentemente es una situación justa, de ir pagando y cubre las nóminas, cubre las facturas ordinarias y cubre esta, pero va muy justo. Hay momentos del año en el que tienes más y momentos del año en el que tienes menos. Entonces, es decir, no digo que haya hecho ninguna mentira, pero se le da un enfoque diferente al que yo le podría dar, es decir, ¿vale? Entonces, simplemente con eso, es decir, no vengo aquí a discutir nada más. Dices que no hemos tenido ningún mérito. Eso, escúchame, déjame acabar. Porque no, Jesús, ahí sí que va sí que por alusiones, ¿vale? Déjame por alusiones, ¿vale? Si no tiene ningún mérito, bueno, ni la Diputación ni el Ayuntamiento de Navarra, es que ellos sí que tenían el padrón con el valor de la presa. Nosotros lo que teníamos era una ponencia provisional, que la teníamos aquí, pero en la ponencia provisional no te pone los valores, te pone los fundamentos del por qué la presa tenía que tributar. A partir de ahí es como no sabíamos los valores, nosotros no podíamos girar los recibos. Y lo que hicimos es empezar a indagar, a hacer un recurso a catastro para que nos incluyeran el padrón la presa, no nos contestaban, hasta que al final vimos con los valores y obligamos a la Diputación a que los girara. O sea, eso fue una gestión, bueno, pues igual cualquiera lo hubiera hecho, yo no me doy ningún mérito, ¿sabes? Pero que ahí estuvimos cabezones hasta el final. Pero si eso yo no te lo discuto, vale. Yo he empezado diciendo que tiene mérito. También he dicho que creo que eso había un acto administrativo, que a lo mejor aquí se ha vendido, a ver, voy a intentar decir lo correcto. Aquí a lo mejor, o la gente ha llevado error a pensar que esto es algo que hemos interpuesto nosotros, fundamentando en que la presa, ahí podemos discutir si es más justo o menos justo, que en eso estamos de acuerdo, que la presa ocupa la mayor parte de nuestro término municipal, que Confederación Hidrográfica de Júcar no nos deja hacer un montón de actuaciones, y tú lo sabes, que a la primera que haces algo te llega un expediente y un sancionador, y eso lo sabemos. Una cosa es la justicia, que podamos declarar que eso corresponde o no a Quesa, igual que a Quesa, a Navarrés en su porcentaje. Pero que a lo mejor aquí, cuando he querido decir, no he querido quitar mérito a la anterior corporación, sino que intentar dejar claro que esto es lo que tenemos a fecha de hoy. Que eso no significa que mañana se dicte una ponencia de valores, que ahí a lo mejor habría que pelear lo que tú dices. Oye, aquí ha habido una ponencia de valores, pero ya sería, creo yo, un procedimiento mucho más largo del que nos ha llevado esto, que no significa que no se vaya a hacer, pero mucho más largo y mucho más costoso. Entonces, claro, está la opinión vecinal y común de que esto ya va a ser por los siglos de los siglos. Y ojo, no es por los siglos de los siglos. Esto es lo que tenemos de momento. De momento tenemos esos recibos, que son los que nos han reconocido en una sentencia, y la posibilidad de girar los siguientes. Exacto. Y después lo que tú has comentado de los intereses de demora, claro, eso habrá que hablarlo con Diputación, porque es así, como todo, se puede pelear los intereses de demora. Todo, lo que no nos vamos a meter es con un contexto
contencioso con Diputación. No, tampoco, pero se le puede pelear o puede decir, oye, Pelear, sí. inviérteme en caminos, inviérteme en lo que sí, sea, porque... eso se puede pelear. Vale. Lo que no nos vamos a meter en un No, recurso no, o en un no, contencioso no. de responsabilidad patrimonial Está con claro, la pero eso es Diputación. gestión política, es gestión política de ir y defender eso, y ya ¿Puedo está. decir yo algo? Sí. Sí. Bueno, eso que has dicho de que esto lo hemos dicho con tintes un poco, aquí no hay tintes ninguno. Esto, yo he dicho simplemente los números no tienen tintes. Tintes hubiera sido el decir que sí, bueno, ahora se va a cobrar la presa de Escalona, bueno, se va a cobrar, esperemos que se cobre y deseamos todos que se cobre, pero tintes políticos hubiesen sido decir que os lo habéis gastado antes de tenerlo. Eso sí que hubiese existido tintes políticos, pero el decir los números... No, yo no he dicho que tenga tinte político, yo te lo he dicho que lo que todo has dicho es verdad y que se ha reducido la deuda a 100.000 euros. Yo lo único que quiero decir es, por ejemplo, nosotros, cuando yo entré, por ejemplo, de alcalde, yo reduje los sueldos a los funcionarios, hice un montón de cosas, hice recortes, hice retallades que se estaba gastando más, y para un poco estabilizar el presupuesto para que se hubieran gastos e ingresos. Y creo que vosotros lo que estáis haciendo, y está bien en buen sentido, es decir, reducir un poco, es decir, no podemos seguir el nivel de inversión, ¿por qué? Porque hay que reducir la deuda y hay que estar en una situación más cómoda, tal. Pero es lo que sí que debéis, pienso, de una vez decir que existe un presupuesto ordenado. Un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Que sí, que la mayoría de los gastos va para pago de deuda, pero así ha sido. En 2015... Mamá, papá. En 2015-2014. Y a ver, y ya está, yo ya no hablo más y ya está. Simplemente quería venir y daros por buena parte la vuestra enhorabuena y bueno, y aquí pues tenéis eso, unos informes, si os sirven bien. Porque en el si no, expediente ni estaba la sentencia, ni el recurso, ni la contestación. Bueno, He tenido que pedir toda más yo no hago el expediente, ¿vale? Entonces, es decir, yo cualquier cosa que yo tenga, me lo pides, porque para eso he estado 8 años y para eso, si alguna vez me hace falta, pues estaré a disposición del que sea. Muy bien. Muchas gracias y hasta luego. Nada, una de las cosas era contestarla, pero es igual, tengo otra. A ver, según vosotros vais a recurrir todo esto de la presa, hay una cosa que no sé... No, no vamos a recurrir, ¿no? No, Ahora tenemos la razón, no se va a intentar de cobrar, Bueno, entonces hay una cosa, a ver, yo lo digo no por mí, sino por todo el pueblo. Todo el mundo sabemos que hubo unas cotas, porque la presa se ha tenido una ventana, ha venido a la cabeza por la ventanilla que tú has dicho. Lo cual llegaba el agua ahí y el agua salía. Entonces teníamos un papel todo el mundo, que a mí llegaba aquí, por ejemplo, y como habían hecho la ventana, me pagan hasta aquí. Pero posteriori cierran, lo cual sigue subiendo la cuota ahí, que no subirá nunca, pero los vecinos del pueblo no hemos cobrado un duro. Eso se puede recurrir, se puede plantear. ¿Lo habéis entendido? Sí, está claro. Pero al hacer la ventanal, baja la cuota. Y ahora lo han cerrado Y ahora, ya hace años que la han cerrado, pero no han dicho, pues no, ahora la cuota sigue allá y hay que darle a los vecinos lo que quede. Es una cosa más para poder pedir. Aunque no sea para los vecinos, lo que da el ayuntamiento para pagar la deuda. No, eso ya sería los vecinos, cada propietario. Hombre, eso se puede mirar. Se puede mirar a ver. Es que fue así, ¿eh? Fue así, ¿no? Sí. Teníamos unas cotas, luego bajaron Sí. y luego cerraron. Porque han cerrado. Entonces, si se puede hacer algo, oye, un duro, un duro. Se puede mirar, claro. Bueno, ¿alguna otra? ¿No hay café? No, pero Bueno, pues nada. Vale. Si no hay ninguna otra pregunta ni ninguna otra sugerencia, se la